En este video vamos a hablar acerca de las ecuaciones lineales. Entonces, una ecuación lineal es aquella que es de esta forma. Entonces tenemos que encontrar el valor de x. Hay casos más simples que vamos a ver a continuación, pero esta digamos que es la más común. La reconocemos también porque la x, miren, el grado de la x es 1. Cuando veamos ecuaciones donde el grado de la x es 1, pues, luego de hacer también cierta álgebra, porque hay casos donde aparentemente es de grado 1, pero encontramos que se puede convertir en una ecuación cuadrática, vamos a asumir que siempre es lineal. Primero asumimos que es lineal, luego hacemos el álgebra y vemos si somos capaces de llevarla a una forma parecida a esta, quiere decir que la ecuación es lineal. Vamos a ver los casos más simples para que damos. Supongamos que me dicen que 2x es igual a 48. Miren lo que me están diciendo acá. X es nuestra incógnita, el valor que desconocemos. Si me están diciendo que si multiplico ese número x que desconozco por 2, obtengo 48. Sin necesidad de utilizar, digamos, las operaciones básicas para resolver ecuaciones, podríamos resolver esta ecuación. En este caso, x toma el valor de 24. Miren, si yo multiplico 2 por 24, vamos a obtener 48. Entonces, x es 24. Pero suponiendo que tenemos algo un poco más complejo, por ejemplo, 3x igual a 2 tercios, ya es más difícil saber qué valor tiene x. O sea, ¿por qué número multiplico al 3 para que me dé 2 tercios? Miren que x es ese número que desconozco. Entonces vamos a ver una forma, digamos desde el punto de vista de las propiedades de las igualdades para resolver x, y luego vamos a ver cómo algorítmicamente o de una forma más simple podemos resolver ese valor. Entonces supongamos, vamos a hacer este ejemplo, que yo tengo 3x es igual a 2 tercios. Para resolver esto, miren lo que puedo hacer. Las propiedades de las igualdades me garantizan que lo que yo haga en un lado de la igualdad se puede hacer en el otro lado de la igualdad. Recuerden que si yo tengo que a es igual a b, es lo mismo, por ejemplo, tener a más c igual a b más c. O sea, yo puedo sumar c a ambos lados de la igualdad y no afecto la igualdad. O sea, estas dos cosas son iguales. Si por ejemplo hubiese restado c, también puedo hacerlo. Miren, si yo resto a ambos lados de una desigualdad una misma cantidad, no afecto la igualdad. Y también puedo tener, por ejemplo, este caso. Puedo dividir a entre c y a b entre c. O multiplicar a por c y multiplicar a b por c. Aquí mucho cuidado, c, cuando damos una división, y esto es muy importante, c tiene que ser distinto de 0. Entonces, miren, estas son las operaciones que vamos a hacer normalmente para resolver una ecuación lineal. Vamos a sumar una cantidad, vamos a restar una cantidad, vamos a dividirla o vamos a multiplicarla. Entonces vamos a ver cómo nos sirve saber esto para resolver esta ecuación. Miren, si yo necesito en una ecuación dejar la x sola, que ese es digamos, el objetivo final, lo único que tengo que hacer en este caso, miren, como como a la x la está multiplicando el 3, una forma de quitar ese 3 es dividiendo por 3. Entonces yo podría dividir por 3 a este lado de la ecuación o multiplicar por un tercio. Recuerden que dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Entonces vamos a multiplicar por un tercio a ambos lados. ¿Por qué multiplicar por un tercio? Porque 3 por un tercio da 1. Entonces tenemos un tercio que multiplica a 3x va a ser igual a un tercio que multiplica a 2 tercios. Miren, utilizamos esta propiedad. En esencia, esta es parecida a esta. También puede haber dividido por 3, pero es lo mismo. Dijimos que multiplica por un tercio. Si yo resuelvo esto, tengo un tercio por 3x. Miren, un tercio por 3 da 1. Entonces, una x y un tercio por 2 tercios. Entonces, multiplicamos 1 por 2, 2 y 3 por 3, 9. Miren, encontramos x. X es 2 novenos. Si yo sustituyo ese valor aquí, vamos a obtener lo mismo. O sea, si yo multiplico 3 por 2 novenos va a ser 2 tercios. Verifiquemos que eso es cierto.
Si tengo 3 por 2 novenos, miren, eso es 3 por 2, 6, aquí es como si tuviéramos un 1, 9. Esto se puede simplificar, tercera en 6 es 2 y tercera en 9 es 3, miren, 2 tercios, obtuve exactamente lo mismo. Si tenemos una ecuación un poco más compleja, miremos esta, 2x más 1 es igual a menos 8. Miren, voy a un valor que desconozco, x, lo voy a multiplicar por 2, le voy a sumar 1 y me va a dar menos 8. De hecho, intuitivamente yo puedo saber que ese valor es negativo. O sea, porque para que yo un número a su doble, o sea, multiplicarlo por 2, le sume 1 y ese resultado sea negativo, es muy seguro que ese número es negativo. Pero para hacerlo, vamos a valernos de las operaciones que vimos anteriormente. Aquí, digámoslo de alguna forma, estorbar, porque tenemos este 1 positivo y este 2. Entonces lo primero que debemos tratar de hacer siempre es tratar de eliminar o dejar la x sola. Lo recomendable es quitar primero el 1, ¿cierto? Porque es el que está sumando. Al final, siempre que estemos resolviendo ecuaciones lineales, vamos a tratar de quitar el número que multiplica la x, es el último, o el que lo divida es el último que hacemos. Entonces en este caso, simplemente vamos a a restar a ambos lados el 1. Yo voy a tener 2x más 1, menos 1 igual a menos 8 menos 1. Recuerden, lo que hago al lado de la igualdad lo hago al otro lado. Entonces aquí tenemos 2x, recuerden, 1 menos 1 es 0, y aquí tengo menos 8 menos 1, menos 9. Pero aquí me está estorbando el 2. Entonces hago parecido a como hicimos anteriormente, miren, multiplico por un medio. Entonces tengo un medio que multiplica a 2x, va a ser igual a un medio que multiplica a menos 9. Continuemos en esta parte. Entonces tenemos un medio por 2 da 1, x, y un medio por menos 9 es menos 9 medios. Porque aquí es como si tuviéramos un 1, 1 por menos 9 y 2 por 1, 2. Entonces tenemos x igual a menos 9 medios, que es la respuesta para esta ecuación. Si yo sustituyo aquí, miren, 2 veces menos 9 medios más 1, vamos a ver si obtenemos ese menos 8. Entonces miren, 2 por menos 9 medios, yo puedo cancelar este 2 y este 2, ¿cierto? Porque 2 por menos 9 es menos 18 y 2, pues menos 9 otra vez. Se acostumbra a hacer este tipo de cancelación para agilizar un poco el trabajo. Tenemos menos 9 más 1 y menos 9 más 1, miren, es menos 8, exactamente lo que teníamos acá. Entonces básicamente cada que tengamos una ecuación, lo único que tenemos que hacer es convenientemente sumar o restar, multiplicar o dividir. Vamos a ver otro ejemplo y luego de este ejemplo vamos a ver cómo podemos hacer una forma un poco más rápida para solucionar este tipo de ecuaciones y vemos con unos ejemplos un poco más difíciles de resolver. Supongamos que tenemos una ecuación de este estilo. Entonces x menos 1 es igual a 3x más 3. Miren lo que está diciendo esta ecuación. Que si yo tomo un número desconocido x y lo multiplico por 2 y le resto 1, es lo mismo que coger ese mismo número, multiplicarlo por 3 y sumarle 3. ¿Qué número será ese? Miremos lo que está pasando. Aquí, en este caso, tengo 2x y 3x. La forma que vamos cuando encontremos este tipo de problemas es ir eliminando las x del lado derecho y solo dejando x al lado izquierdo. Se puede hacer viceversa, o sea, se pueden eliminar las x que estén en el lado izquierdo y se pueden dejar las que están del lado derecho. Debo escoger un lado. Usualmente vamos a dejar siempre nuestra incógnita al lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eliminar? Miren, si yo quiero quitar este 3x de acá, lo primero que tengo que hacer es restarlo a ambos lados. O sea, yo tengo 2x menos 1 menos 3x es igual a 3x más 3, miren, menos 3x, lo resto a ambos lados. De esa forma voy a tener que este y este van a ser 0. Entonces voy a tener 2x menos 3x, esto los puedo simplificar, es menos 1x. ¿Cierto? Tengo 2, resto 3, quedo debiendo 1, menos 1 igual a 3. Aquí ya puedo resolver más fácil. Recuerden, lo único que tengo que hacer es que tengo que dejar la x sola. Entonces vamos a quitar este menos 1. Para quitarlo lo que tengo que hacer es convenientemente sumar 1, porque al sumarle 1 a este menos 1 obtengo 0. Entonces tengo menos x menos 1 más 1 es igual, como sume 1, también lo hago aquí. Entonces tengo menos 1 y 1 da 0. Entonces menos x va a dar 4 positivo. Pero aquí tengo menos 1.
y la x no puede quedar con signo. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 porque menos por menos da más. O lo mismo, dividir por menos 1. Entonces yo tengo menos x que multiplica a menos 1 igual a 4 que multiplica a menos 1. Aquí tengo menos por menos da más, x va a ser igual a menos 4. Entonces, este es el esquema general para resolver ecuaciones. Pero vamos a ver un método que nace de utilizar las propiedades de la igualdad, o sea, de sumar a ambos lados, restar a ambos lados, multiplicar y dividir a ambos lados. Y es el siguiente. Cuando tengamos una ecuación lineal de esta forma, 2x más 3 igual, vamos a tener nuevamente este x menos 4. Lo que vamos a hacer es juntar las x del lado izquierdo y los números del lado derecho. ¿Cómo los vamos a juntar? Muy simple. Todo lo que está aquí, si yo necesito moverlo hacia este lado, va a pasar a ser la operación contraria a lo que esté haciendo. Por ejemplo, x, aunque no tiene signo acá, asumimos siempre que es más, como está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y si necesitara pasar el menos 4, cosa que no necesitamos hacer porque dijimos vamos a dejar aquí variables, la variable y aquí los números. Entonces las variables en la izquierda y los números en la derecha. Eso también se puede hacer en viceversa, o sea, podemos tener los números primero y las variables después, pero por, digamos, orden se acostumbra a que la variable vaya en la parte izquierda y los números vayan en la parte derecha. Lo mismo pasa con este 3. Como yo voy a dejar solo las variables en el lado izquierdo, voy a mover todos los números que estén al lado de la x hacia el otro lado. O sea que el 3 que está sumando pasará al otro lado a restar y el 2 que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Mucho cuidado, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de operaciones es siempre resolver las sumas y restas y por último las multiplicaciones y divisiones. O sea, yo no puedo pasar este 2, o no es que no pueda, sí puedo, pero no es conveniente pasar este 2 a dividir, porque para hacerlo hay que hacer varios trucos algebraicos. Tendría que sacar este 2 como un factor común de 2x más 3, cosa que probablemente, dependiendo del grado en el que estemos, no sabemos hacer. Entonces lo más conveniente es primero operaciones de suma y resta y último operaciones de multiplicación y división. Entonces, resolviendo este ejercicio, dijimos, las x van a quedar de un lado y los números del otro. Entonces tengo 2x, ya está en el lado izquierdo, lo voy a dejar ahí. La x, como está sumando aquí, la vamos a mover hacia el lado izquierdo restando. Ahora, del lado derecho tenemos los números. El menos 4 ya se encuentra acá, entonces no tenemos que hacer nada con él. Pero el 3 positivo que se encuentra acá, yo tengo que moverlo hacia el lado derecho. Para moverlo, lo único que tengo que hacer es, como está sumando, pasarlo a restar, queda menos 3, y de esta forma tengo 2x menos x, es x, y menos 4 menos 3 menos 7. Miren, es una forma un poco más rápida de resolverlo frente a la forma que vimos anteriormente. Vamos a hacer otro ejemplo para que veamos bien cómo funciona este método. Supongamos que ahora tenemos una ecuación de este estilo. 2x menos 3 es igual a 6x menos 8. Entonces, atención. Dijimos que las x las vamos a tener en el lado izquierdo. Entonces tenemos 2x que ya está acá en el lado izquierdo. Pero el 6x no. El 6x, para tenerlo al lado izquierdo, lo único que tenemos que hacer, como aquí está sumando, pasarlo al otro lado a restar. Entonces queda menos 6x. Igual, y los números a la derecha. Miren qué número está a la derecha, el menos 8. Pero el menos 3 no está a la derecha, hay que pasarlo al otro lado. Para pasarlo, como está menos 3, pasa como más 3. Simplemente con el signo cambiado, operación distinta. Entonces tenemos 2x menos 6x es menos 4x igual a menos 8 más 3, que es menos 5. Y por último, miren, este menos 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y tenemos que x es menos 5 sobre menos 4. Por ley de signos, x es igual a menos por menos 5 cuartos. Continuamos en un segundo video con más ejemplos de resolución de ecuaciones lineales.